Bienvenidos a los coloquios del CIMA de CAO de esta temporada 2021. En el día de hoy tenemos al licenciado Gabriel Danieli, que nos va a hablar sobre oceanografía aplicada, respondiendo algunas preguntas de la industria. Él es egresado de nuestro departamento, del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, y desde el 2003 trabaja en la consultora privada Escurra y Smith Asociados. Ha participado en 75 proyectos, dando apoyo al medio ambiente y a la ingeniería, y además es un docente de nuestro departamento y siempre está disponible para contar el área justamente de oceanografía aplicada, que a veces no es tan conocida y que también es muy interesante. Gabriel, cuando estés listo, te damos la palabra. Ahí voy. Bueno, buenas tardes. Gracias por invitarme. Vamos a hablar sobre oceanografía aplicada, siguiendo un poco el criterio que tienen los coloquios, con la idea de conocer un poco las actividades que realizamos los profesionales vinculados a la oceanografía. Se me ocurrió estructurar esta charla desde el punto de vista de un compendio de varias preguntas, de las cuales voy a hablar tal vez hasta un poco más de las preguntas que de las respuestas, pero van a estar ahí los procedimientos. Y luego nos vamos a agarrar uno o dos proyectos, depende del tiempo, y vamos a explicarlos con más detalle. Esto que están viendo en particular es Punta Dúngenes, al norte de la boca oriental del Estrecho de Magallanes. Allí hay una planta de tratamiento que se construyó hace unos años y nosotros trabajamos para dar apoyo a la ingeniería, construyendo para que se lleven adelante las tareas. Después voy a hablar con un poquito más de detalle de esto. Esa figurita que ven arriba a la derecha tiene que ver con un campo de olas. Ese es un estado estacionario de olas, pero es una de las variables importantes para la construcción de la planta y del ducto que llega a ella desde alguna plataforma offshore. Luego voy a mostrar alguna figurita más específica. Entonces, para empezar, como mencionaba Laura, yo me he desarrollado en Escurra y Smith, esos son mis compañeros de trabajo. Yo empecé a trabajar ahí de estudiante y me costó mucho recibirme. Porque, bueno, me dedicaba a trabajar en estas cosas que siempre me han fascinado. La consultora es fundada o los dueños son Sergio Schmidt y Horacio Escurra, que están ahí en el medio de las figuritas. Y ellos son oceanógrafos, ¿no? Uno dedicado más a la parte de campo, que es Horacio, y otro con el que yo me he formado más y he participado como compañero y ayudante en sus proyectos, que es Sergio Schmidt. Luego también está Pablo Escurra ahí a la izquierda, que es hermano de Horacio y nos ayuda mucho en el campo. También Marcelo Gramaglia en el campo y en la oficina. Mariano Silva es ambientalista y es el gerente de la empresa. Y también está Alejandro Valdés, que nos acompaña en el campo y en las tareas de la oficina. Así que esa es un poco la gente con la que trabajo. Y para ir entendiendo luego las preguntas que voy a plantear,
decidí presentar una estructura genérica de algunos de los proyectos en los que trabajamos. Siempre aparece alguna pregunta o algún problema a resolver que es traído por el cliente, que a veces es complejo, el cliente no siempre es directo, a veces hay intermediarios que necesitan una parte del proyecto. Entonces, en vista del problema, nos sentamos a pensar un poco, a generar una propuesta de trabajo y a cotizarla. Luego, en el caso que se necesite, se diseña una campaña para ir a buscar datos, se setean los instrumentos adecuados para ir a buscar esa información, se lleva adelante la campaña. No sé si me están escuchando del todo bien. Se procesan los datos, luego se pone en marcha generalmente algún modelo matemático que es calibrado con esa información recuperada del campo. Se realizan corridas, se analizan los resultados y se obtiene alguna conclusión para poder responder esa pregunta original. Esta estructura un poco genérica está pensada para algunos proyectos como los que voy a contar, que en general incluyen operaciones de campo y modelación matemática. En general, los proyectos tienen escala de algunos meses, ¿no? De proyectos más chicos pueden ser un mes, los proyectos más grandes 3 meses, y a veces, desde el punto de vista del trabajo, ¿no? Específico, pero muchas veces las campañas son más largas y los proyectos se extienden, pero porque nos quedamos a la espera de que llegue la información. Ahí en las figuritas hay algo de operaciones de campo, fondeos de ADSP en el Golfo San Jorge, y a la derecha el frame de uno de los modelos que usábamos, el Mike 3, tal vez el que más usábamos en ese caso ahí para el Río de la Plata. Muy bien. Voy a presentar entonces algunas preguntas y están algo ilustradas para que se hagan una idea de algunos detalles que voy mencionando. Y van a ser primero 3 preguntas vinculadas al medio ambiente y luego 3 preguntas vinculadas a la ingeniería. Esa es un poco la idea de la charla, como para poder contar así un poco en forma genérica cuáles son las actividades que realizamos o que realizo. Entonces, si se produce una reducción del caudal por el llenado de una represa, como va a ocurrir con el río Santa Cruz, y se modifica la dinámica del estuario en alguna medida, una pregunta válida es ¿cuál es esa modificación? ¿No? De cuánto se puede estar hablando desde el punto de vista, por ejemplo, de la salinidad. Claramente los ríos de agua dulce, si se disminuye el caudal, la cantidad de agua dulce en el estuario va a ser mucho menor y en consecuencia se espera una intrusión salina más importante que si el caudal es el natural. Entonces, para diferentes caudales de erogación, que son los que las represas son capaces de liberar, podemos preguntarnos cómo puede modificarse. Entonces, para eso medimos durante mucho tiempo, en este caso unos 19 meses, es algo excepcional porque era una especie de monitoreo, pero esos datos sirvieron para calibrar muy fuertemente un modelo, donde ahí pueden ver un poco el frame de los resultados. A la izquierda se observa aguas poco salinas en azules y los rojos con salinidad marina, y el estuario un degradé de colores hacia las aguas dulces. Decía, realizamos mediciones de este proyecto, es el que pienso hablar un poco más en detalle a continuación.
luego de presentar el resto de las preguntas, o sea que tampoco me voy a explayar demasiado ahora. Pero sí contar que básicamente medimos, calibramos un modelo y con el modelo calibrado en las variables que nos interesaban, por ejemplo la salinidad, lo estoy poniendo de ejemplo para simplificar a otra cantidad de variables que pueden tener interés, se analizan, se corre el modelo considerando diferentes caudales, ¿no? Eso permite verificar las diferentes condiciones que podemos encontrarnos en el estuario. Otra pregunta vinculada al medio ambiente. ¿Cuál es la acumulación de lodos y recortes cuando se produce una perforación offshore, ¿no? La industria offshore que perfora para extraer hidrocarburos genera en sus perforaciones algunos desechos. Se los puede catalogar en dos grandes grupos. Por un lado, los lodos, que son sustancias que se incorporan a la perforación para lubricar y para cementar el pozo. En general son sustancias bastante inocuas, no se busca que reaccionen con nada, porque digamos, ese es el objetivo de que el lodo se mantenga durante la operación. Y luego es liberado al mar luego de su uso, eso dependiendo de las legislaciones de los países, ¿no? Hay países que ya no permiten estos vertidos y otros sí. Y también están los recortes, que básicamente es el mismo fondo triturado, sería como el polvillo cuando hacemos una perforación en la pared. Eso es recuperado a la plataforma o al buque perforador y luego es liberado. Entonces, una manera de caracterizar estas acumulaciones que pueden aparecer en torno a la perforación es tener en este caso, este ejemplo que está ahí es para el Golfo de México, un modelo de alta resolución y tanto temporal como espacial, y hacer una anidación a un modelo de una escala mucho menor que permita el análisis de la perforación, y además del modelo hidrodinámico que tiene que ver con el campo de corrientes y niveles en torno a la perforación, se corre un modelo de transporte de lodos, que es, como está mencionado ahí, el Mike 3, el HDS hidrodinámico, el MT es el MAD Transport. Estos, no lo mencioné antes, los modelos, el Mike, son generados por el DHI, este instituto danés, que son modelos comerciales, cerrados, no se pueden modificar sus ecuaciones, pero sí tienen un sinnúmero de parámetros para poder calibrar los modelos con las mediciones. Una vez que se corre esto, se genera un mapita similar a ese que se está presentando en la pantalla a la derecha, y así como se presenta esa, se presenta otra cantidad de situaciones que tienen que ver con simulaciones de la perforación, y se hace estadística con esos resultados para caracterizar cuál es la acumulación de estos sedimentos en el fondo. Muy bien. Otra pregunta vinculada al medio ambiente. ¿Cuál es la distancia donde se puede producir algún daño sobre un mamífero marino, por ejemplo, una ballena franca austral, como puse ahí a modo de ejemplo, producto de un pulso acústico como los que utiliza la exploración sísmica para estudiar debajo del fondo marino en búsqueda de hidrocarburos, ¿no? Tal vez debía invertido las preguntas ahora que lo sigo.
digamos, este es un paso previo a la perforación exploratoria o incluso, obviamente, de explotación. Pero unos primeros pasos es hacer sísmica sobre algunos lugares para poder investigar qué estructuras pueden encontrarse debajo del fondo. Entonces, ahí hay una figurita, un esquema ilustrativo arriba a la derecha, por acá, me voy a poner un puntero, esta parte que está por acá, donde se genera un pulso acústico y por reflexión se puede caracterizar los diferentes fondos, ¿no? Entonces, estos pulsos tienen mucha energía acústica que se disipa relativamente en una escala espacial chica, eso obviamente es relativo, y se puede caracterizar en base a estudios biológicos sobre las diferentes especies de interés. Pongamos a los mamíferos marinos como ejemplo. Hay estudios que se hacen analizando frente a ciertos niveles, se los expone a los animales a ciertos niveles de intensidad sonora y se analiza su respuesta. Desde ya que lo primero que pasa es cuando están muy alejados, que se alejan si el sonido los perturba, y a medida que se aumenta el nivel, pueden llegar a producirse daños temporales, que tiene que ver con este TTS que aparece escrito por acá, que es Temporary Threshold Shift, tiene que ver con una modificación temporal del sistema auditivo de los animales. Y si la intensidad es aún mayor, puede producirse un daño permanente, ¿no? Entonces, estos niveles, en general calculados por la biología, por estudios biológicos, permiten, en base luego a modelación también matemática, de alguna zona en particular, donde se analizan los perfiles de temperatura, salinidad, del tipo de fondo, que se traduce en velocidad, en densidad del agua de mar y velocidad de propagación del sonido, generan campos de atenuación, ¿no? De caída de intensidad sonora, como este que están viendo aquí a la derecha abajo. Los modelos corren de forma estacionaria, la velocidad de propagación del sonido en el agua es alrededor de 1500 metros por segundo, o sea que es perfectamente estacionario. Y luego se simulan estas condiciones para diferentes batimetrías, se hacen sensibilidades, se hacen muchas simulaciones de estas que terminan colapsadas en alguna formulación que permite, en base a la modelación y a los estudios biológicos, determinar una distancia de seguridad. Aparecen luego, durante la operación, de forma obligatoria, los observadores marinos, esto de día, ya que esta no es una tarea sencilla, pero es obligatorio que haya observadores y también para las especies que no pueden verse desde la superficie, sistemas acústicos que los permiten detectar, ¿no? Entonces, bueno, por ahí una tarea de modelación que termina en estas aplicaciones. Muy bien, pasemos a algo de la ingeniería. Esto es en apoyo al diseño de una planta hidroeléctrica. Nos podemos preguntar, digamos, si habrá recirculación entre un punto de descarga y la toma de agua. Entonces, bueno, varias cosas para explicar ahí, ¿no?
planta termoeléctrica, tengo algún detalle más de este proyecto más adelante también, pero vamos a ver si llegamos. Una planta hidroeléctrica requiere de una toma de agua relativamente fría, que entra en el proceso de generación de energía, y en ese proceso se calienta. Y luego hay que descargarla. Virtualmente el volumen de ingreso y el volumen descargado es el mismo, aunque suele haber una pequeña diferencia ahí que se pierde en el proceso. Pero básicamente la misma cantidad que entra es la que sale, solo que con temperatura mayor. Desde el punto de vista de diseño, empieza a ser muy trascendente que la toma y la descarga no recirculen. O sea, que el agua descargada no esté suficientemente cerca de la toma, porque de esa manera el sistema empieza a ser ineficiente y el agua caliente, o relativamente caliente, empieza a entrar o a ser ingresada por la toma, y entonces el sistema, como ya dije, pierde eficiencia. Entonces, nosotros trabajamos para el diseño de la planta de Punta del Tigre en Ensenada de Santa Lucía, en Uruguay. Este es el Río de la Plata y el grillado más, digamos, general del río, y esta zona acá muy detallada tiene que ver con la zona de estudio, creo que ven el puntero, y fuimos al lugar, se realizaron mediciones con ADSP, con equipos acústicos de medición de corrientes. Esta es una fotito de ese equipo. Estuvo el equipo fondeado 1 mes y medio, 2 meses, 1 mes y medio creo. Y bueno, luego recopilamos los datos, se calibró el modelo y se analizaron las descargas de agua relativamente cálidas, ¿no? En búsqueda de que no hubiese recirculación. Entonces ahí hay varios procesos en el medio, se hicieron muchísimas corridas hasta identificar o verificar las distancias entre la toma y la descarga. Obviamente este es un pequeño ejemplo, y tengo alguna corrida ahí animada para ver luego si llegamos. Una pregunta más de la ingeniería. Esta tiene que ver con el proyecto PIAM, que es el que les mostraba al principio de la presentación, en la primera filmina. Esta es la planta que se ha construido ahí en Punta Dúngenes, la plataforma, y para este ducto que va desde la plataforma hacia la planta de tratamiento, es en el que estuvimos trabajando. Estuvimos trabajando para la construcción de la planta, analizando los niveles máximos para que no haya inundación sobre ella, y también para generar los valores extremos de condiciones de olas, corrientes, principalmente, para la construcción del ducto. Entonces, en estas figuritas a la izquierda, las grillas que usamos para los modelos de olas, y del cual mostré la salida en la portada de la presentación. Esto que ven aquí en negro es ese ducto, en este caso acá mapeado ya correctamente. Acá está la plataforma M2. Esto es para la empresa ENAP Cipetrol. Creo que no mencioné los clientes antes y eso es un déficit. Y 2 figuritas vinculadas al campo de corrientes en el estrecho de Magallanes, ¿no? Lo que hicimos acá fue en base a datos medidos, calibramos y corrimos los modelos para un periodo de 30 años, 35, para luego, en base a esas salidas, calcular los valores extremos de corrientes y olas y niveles del mar.
Estas figuritas muestran condiciones de bajante y decreciente. Ahí está asociada la condición en particular. Entonces, otra vez, ¿no? Mediciones, se calibran, se pone un modelo y el modelo te permite jugar para llegar a los resultados. Una pregunta más vinculada a la ingeniería respecto a este proyecto. No hay muchas figuritas que pueda mostrar, pero una pregunta es: ¿cuál, frente a diferentes alternativas de diseño de un puerto, puede ser, cuál es de esas opciones la que genera menor agitación en él, ¿no? Entonces, para ello, otra vez, se tienen mediciones, se calibra un modelo de olas en este caso, y se analizan las diferentes situaciones. Esta corrida que están viendo ahí tiene que ver con un modelo de olas variable en el tiempo, que, digamos, resuelve las ecuaciones de Boussinesq. Es un modelo pensado para la agitación en puertos. No es un modelo espectral, no está en el dominio de la frecuencia, sino en el dominio del tiempo. Y lo que ingresa en el borde es un espectro, ¿no? Es una variación, sí, ahí espectral de las olas de ese lugar. En particular, digamos, está planteado ahí, digamos, la agitación de los puertos donde atracan buques gaseros es muy trascendente. Requieren una cantidad de una condición de mar suficientemente tranquila para que la operación se lleve a cabo. Entonces, ahí aparece, ¿no?, la variable de tiempo, donde decir, bueno, ¿cuánto dinero se invierte en un puerto para que las condiciones de ola sean suficientemente adecuadas para la operación? Si la agitación del puerto es importante. De no invertirse dinero, el barco probablemente tenga que esperar cierto tiempo hasta que las condiciones mejoren y recién pueda realizar la operación. Y ese balance es un balance fino, ¿no?, que deben analizar los puertos. Bueno, hasta aquí un compendio de preguntas, que son estas que están por aquí. Y voy a hacer en detalle, a ampliar un poquito el detalle del proyecto de las represas. Básicamente para poder, sin meternos en un proyecto, aunque sea con un poco más de análisis. Entonces, la zona es la del río Santa Cruz, que está acá presentada, nace en el lago argentino, y las dos represas previstas, que los nombres son, acá yo puse los dos, está la Barrancosa o Jorge Zepernik, o Condor Cliff o Néstor Kirchner, esto dependiendo del color político se llaman de una manera o de otro. Y hay puntos donde pueden observar estaciones de medición que hemos mantenido durante unos 19 meses. Digo, la mayoría son 19 meses, por ejemplo, la de Río Chico es un poco más chica porque apareció un poco después. Acá hay unas figuritas que ilustran los niveles del río, fueron claves entre el río y el estuario. Hay zonas donde están las reglas para ir a ver los niveles. Digamos, todo esto termina en un modelo como les mostré hace un rato. Aquí midiendo caudal, esto es en Charlesford, y esta es una estación OBS que mide presión, temperatura, turbidez y conductividad, básicamente los datos que mencionaba antes.
con esos instrumentos. Pusimos en marcha un modelo. Este es el dominio, es un modelo en elementos finitos, con esta parte roja que ven acá, con mayor detalle ahí de elementos por esta zona de islas que en general complicaban un poco la simulación y requiere un poco más de detalle. El modelo presenta 5 bordes abiertos, los 3 de afuera, alimentados por marea, y los bordes de los ríos alimentados por los caudales. Y eso funcionó muy bien. Aquí hay algunos detalles de los números. Ahí están las formulaciones de viscosidad, básicamente, turbulenta, vertical y rugosidad. Son las grandes variables para ir ajustando el modelo a que los resultados se parezcan a las mediciones. Algunas características también. No quiero entrar mucho en detalle porque me parece que no aporta mucho. Sí, tal vez a la parte de temperatura principalmente, se alinea también, pero este modelo, para poder ajustar y calibrar mejor a la temperatura, requirió intercambio con la atmósfera, lo cual no es algo del todo simple. Y bueno, ahí hubo una cantidad de parametrizaciones que funcionaron con datos que el modelo, obviamente los modelos siempre dependen de la cantidad y calidad de la información que le podamos incorporar. Y acá el servicio meteorológico, principalmente en Puerto San Julián, que está muy cerca, los datos están fantásticos y funcionaron muy bien. Cuando digo funcionaron muy bien, porque las calibraciones luego lo corroboraron. Acá parece que estoy como en un zoológico, ¿no? Bueno, los caudales, el caudal del río es impresionante, tiene variaciones, digamos lo que ocurrió acá en mayo, ¿cuándo fue eso? Marzo del 2018, es que rompió el Perito Moreno y ahí el caudal crece violentamente. Toda la zona del estuario alimentada por este agua de deshielo que viene en el río que trae el río Santa Cruz, la hace muy interesante. El agua en muchos casos funciona a diferencia de muchos ríos. En general los ríos vienen por esa serpentina calentándose para llegar hasta el mar, y la zona de estuario en general el agua suele ser a veces en verano más cálida el agua del río que la del mar, pero en este caso eso no pasa, sino que hay inversiones, a veces sí, a veces no. Eso lo hace todo muy interesante. Digamos, pienso usar estos datos para mi doctorado, así que bueno, pude conseguirlos y la idea es presentar esos resultados en algún momento. Bueno, ven puntos rojos ahí, tiene que ver con mediciones que nosotros hicimos del caudal y verificamos los caudales existentes. Condiciones de temperatura y salinidad del modelo HYCOM, transporte de sedimento no hay mucho para mencionar. La calibración del modelo, les decía, son mucho tiempo y los ajustes son buenos. Hay en los paneles que ven a la derecha son 4 meses, 2 y 2, y en la regresión, en el diagrama de dispersión de la izquierda están todos los datos, los 19 meses. Son niveles en punta quilla, esto obviamente tal vez es lo más sencillo de que funcione. La temperatura ya no tanto, acá tuvimos que jugar con los coeficientes y esto funcionó, es aceptable, digamos, la calibración. No me voy a aburrir con todo esto. La salinidad, que es un poco el dato que les mencionaba antes, todos estos están en Punta Quilla, que está relativamente cerca de la boca del estuario, y es una zona donde se observan, ¿no?, las variaciones de salinidad entre 10 y 30 y pico, dependiendo de la época, ¿no? Como vieron, la época es muy variable, por un cachito, el caudal es terriblemente variable,
y eso hace que el estuario, si bien entre y salga agua de forma continua, los momentos de mayor caudal hay más agua dulce, y en el momento de menor caudal hay más agua salada. Una peliculita de los resultados del modelo animados, con las alineadas otra vez para jugar, para quedarnos con esta variable nada más. La idea es presentar o luego ver los transportes de sedimentos también, que son interesantes. Bueno. El modelo funcionó muy bien en todo el estuario, digamos, comparado con las mediciones, eso es lo que podemos decir. Y en este caso, estoy mostrando los niveles en el río. Esto ya es en el... Perdón, me fui... No. Bueno, en el río, en Isla Pavón, donde tuvimos una estación, que esto es unos 30 kilómetros río adentro, donde todavía hay una influencia de marea muy importante y muy divertida también, donde solo llegan las pléas. O sea, el río tiene un nivel constante, se puede ver acá, más o menos para esta época de 4 metros, y cada 12 horas llega una plea y la hace crecer de esta manera. Y además tiene esa no linealidad, ¿no? O sea, esa simetría de crecimiento y decrecimiento, que tiene que ver con que las velocidades aquí nunca se invierten, sino que la velocidad siempre es aguas abajo, pero la marea hace que se frene esa velocidad, entonces el río crece, y luego cuando el río baja, baja de esa manera, ¿no? Entonces como que crece más abruptamente y luego parece más suavizado esa caída. Y ese es un fenómeno hidráulico que claramente el modelo está viendo muy razonablemente. Muy bien, para cerrar un poco y responder alguna pregunta concreta, era importante analizar qué pasaba con la salinidad cerca del punto P3, donde hay una toma de agua. Entonces, la gente de la zona estaba preocupada que esta toma de agua tenga no alcance en salinidad, eso, digamos. Ellos pueden jugar ahí, ¿no? Tienen detectores de salinidad y demás, pero que eso no sea una condición que pueda perjudicarlos. Entonces se simuló el modelo. Una vez que el modelo está calibrado, ese caudal del río Santa Cruz se puede ir modificando con los caudales de erogación, ¿no? Que los caudales de erogación son aquellos que las represas van a liberar, van a dejar pasar, y eso va a ocurrir, en principio la operación de las represas va a funcionar con que lo mismo que entre salga, salvo en el periodo de llenado. Durante el periodo de llenado de las represas, realmente el caudal, obviamente, de salida tiene que ser menor que el de entrada, y entonces estos caudales de erogación tienen que ser caudales más pobres. Se evaluaron, jugamos con un montón de situaciones de caudales y bueno, esos terminaron en los informes. En particular, este ejemplito que estoy poniendo acá tiene que ver con el caudal Q95. El Q95 es ese caudal cuyo el 95% del tiempo para el periodo analizado, los caudales fueron superiores. O sea, es un caudal chico. Este caudal amarillo que ven ahí es un caudal pequeño. Para cada punto hay que esperar que el 95% del tiempo el caudal sea menor. Se analizaron para generar estos datos unos 60 años de mediciones de caudales en el río Santa Cruz y bueno, pudimos definir estos caudales y imponerlos al modelo. Entonces, por ejemplo, para estos 10 puntos que están acá de control, que también fueron puntos de medición en otro momento, los definimos así, se calcularon con el modelo valores medios, mínimos, máximos, desvíos estándar, algo simple, que en general es lo que nos piden, ¿no? No tiene que haber nada extremadamente rebuscado, porque digamos, son cosas sensibles y que tienen que entender la mayoría de las personas. Muy bien, entonces un poco a la respuesta
y como conclusiones de todo esto, es que las salinidades realmente en el estuario son muy variables en un propio día, en un mismo día, mejor dicho. Sergio había hecho los cálculos y el agua de entrada en una pleamar media era la mitad del volumen del estuario, creo que ese es más o menos el número. O sea, realmente entraba mucha agua y sale mucha agua. Y eso hace que la zona sea extremadamente variable desde el punto de vista de la salinidad, y que además tiene una importante variabilidad en cuanto a los caudales. Dependiendo de los caudales, cuando los caudales son grandes, el agua dulce en el estuario es mucho más presente, y cuando no es menos. Entonces, medio resumiendo, lo que se encontró es que en promedio aparecían unos 6 UPS más, unidades prácticas de salinidad, para la condición de llenado más rápida, que era, digamos, uno de los caudales más chicos de erogación. Y que esos 6 UPS están muy entre medio de las variaciones naturales. Desde ya no estoy sacando ninguna conclusión acerca de qué implica estos 6 SNTU durante cierto periodo de tiempo. Eso es algo que entre los ambientalistas y los biólogos pueden empezar a definir cuáles son las características de ese lugar desde el punto de vista de la salinidad. Pero sí nosotros podemos dar este tipo de información que luego verán si es importante o no. Bueno, para terminar, no voy a hacer mucho más, creo que me extendí bastante. El otro día hablé con Silvia Romero y me dijo: no dejes de presentar las figuritas que hicimos para la oceanografía satelital de la pluma del estuario. Y son esas figuritas de la derecha. Y esta es una comparación por ahora sin nada numérico, simplemente visual, de los resultados del modelo, ya esto de transporte de sedimentos, ¿no? Esto está la imagen satelital del día, la hora, la fecha, del día y la hora del pasaje del Landsat, y una comparación con los resultados del modelo. Y se ve, las formas se ven similares. Así que bueno, yo creo que vamos a dejar acá. Gracias. Gracias, Gabriel. Muy buena tu charla. Bueno, sobre todo esa imagen de color. Silvia, que me dijo que te avisó que no podía estar, va a estar chocha cuando le cuente esa imagen de Landsat. Le va a encantar. Bueno, ahora, si tienen alguna pregunta, pueden o levantar la mano o directamente o escribir por chat, lo que ustedes prefieran. Bueno, a ver. Dale. No, si querés, acá tenemos también a Diego. Si querés empezar Martín y después sigo después de Diego. Ok, bueno, gracias Gabriel. Siempre interesante escuchar tus experiencias. Una consulta técnica y una científica. La técnica es cuando mostraste esa especie de lander para el ADCP que usan, y está comentado ahí que no usaban plomo. Sí. ¿Eso tiene algún motivo? Sí, que para moverlo con el plomo es muy difícil. Y simplemente la foto fue tomada antes de ponerle los plomos para que se vaya al agua. Está aclarado, pero simplemente como que todavía no está, para decir, cerrado o listo para irse al agua. Ok. Es lo último que se ponen, son los plomos para poder transportarlo, nada más que por eso. Correcto, sí, correcto. Es importante, el plomo, al no ser magnético, es justamente uno de los materiales preferidos para lastre en ese tipo de instrumentos. Y después, como pregunta, no científica, sino digamos, con respecto a tu experiencia, contaste
varias de las preguntas que te hacen o que les hacen a la empresa, ¿no? Como para poder contestar. Y, digamos, ¿cómo es la negociación o qué puedes contarnos de, digamos, supongo, por ejemplo, vienen con una de esas preguntas y ustedes le dicen, bueno, sí, para resolver esto bien hay que medir con tantas cosas, o sea, siempre me imagino que lo que ustedes quieren como dato es más de lo que el cliente está dispuesto a pagar. O sea, ¿cómo es esa, digamos, negociación Ese de cierta proceso. forma? Lo que ustedes necesitan como input para dar una respuesta adecuada y lo que, digamos, cómo hacen esa negociación, porque muchas veces me imagino que del otro lado hay un interlocutor que simplemente quiere contestar si debido a la represa va a aumentar la salinidad o no, y cuanto menos gasta, mejor. Digamos, ¿cómo manejan un poco ese tipo de cosas para... Entiendo. Mirá, la respuesta es muy variable, es muy distinto en muchos casos. Suele haber un periodo, muchas veces, y para eso es ideal Sergio Schmidt, casi de didáctico, ¿no? Donde se explica al cliente el motivo y cómo funcionan muchas veces lo que nos están preguntando, de qué manera funciona, para que luego ellos concluyan que realmente lo que le estamos pidiendo va a terminar siendo útil. Y en general eso, no siempre los clientes se ponen en posiciones obtusas, sino que en muchos casos comprenden y saben que hay un presupuesto en el que van a necesitar gastar dinero para estas tareas porque lo que van a llevar adelante no puede tener falencias en muchos casos. Entonces, puede pasar de todo. Puede ser que hay uno que le digamos, mire, que esto tiene que hacerse así, o pensamos que la mejor manera es esta, y cuando dicen no, y bueno, muchas veces las negociaciones terminan ahí porque los clientes no esperaban que para responder lo que tenían que responder, el costo fuera ese número. Y otras veces lo tienen clarísimo, que depende del lugar que venga, saben que estas cosas son caras, que los equipos son caros, que todo tiene riesgos y que debe hacerse de manera cuidada para que la información exista, digamos, que eso implica a veces duplicar los equipos y saber que los equipos se pueden perder. Aparece el tema de los modelos cerrados, muchas veces traen tranquilidad a los clientes, son modelos reconocidos, que están validados, que los usan en muchos estudios de ingeniería en todas partes del mundo, y eso entonces aplaca las ansiedades y bueno, digamos, aparecen los costos que tengan que aparecer. Es muy difícil ponerte un procedimiento natural de esto. Pasan muchas cosas. Los interlocutores a veces, que es lo que te decía antes, digamos, a veces requieren una parte de entendimiento y didáctica de poder decir, bueno, pero dice, bueno, pero si yo quiero saber ahí hasta dónde va a llegar el agua, digamos, no sabés, como si fuera un dato que se puede ir está en la bibliografía, y eso no siempre ocurre. Gracias. Gracias. Diego Moreira también quería hacer una pregunta, cuando quieras. Bien, Gabriel, gracias por el coloquio. También va en línea con lo que preguntaba Martín, sabe que nosotros más de la parte científica estamos lejos de requisitos así de la ingeniería. En
en parte, cuando vos presentás un informe de impacto ambiental, ¿sí? Son dos preguntas. ¿Quién te lo evalúa? Y si después a nivel nacional estamos lejos o cerca de lo que se pretende a nivel mundial, del posible impacto que tenga. Entonces, tiene que, no sé, hacer esa represa o hacer esos estudios y dicen, va a haber tanto impacto. ¿Quién evalúa que esos informes estén bien o no, estén de acuerdo? Y después, bueno, ¿cómo es la ley argentina comparada con la ley mundial? Hola Diego, ¿cómo andas? Mirá, si es una pregunta enorme de esa. Yo sé alguna parte y te puedo dar algunos lineamientos, pero eso es las normativas que además suelen tener cambios y digamos, son leyes que hay que cumplir y como tales la zona de donde ocurre el proyecto también es muy importante. Algunos son autoridades nacionales, otras provinciales. El que sabe absolutamente todo eso y me ilustra es Mariano Silva siempre, pero yo la verdad es que solo laburamos y él sabe a quién le presentamos todas estas cosas, que además van cambiando a veces con el tiempo. Por ejemplo, los proyectos ahora de exploración offshore cambiaron con una normativa en el 2019 muy restrictiva, esa normativa, poniendo, creo que a la Argentina en un nivel de exigencia muy, muy fuerte para que las empresas tengan que cumplir. Siempre está ahí en el medio ponerse muy firme en la medida de que sea posible, también está como esa discusión, y eso las autoridades tienen que hacerlo porque, bueno, en general a los países les interesan que estos proyectos avancen. ¿Cómo está Argentina comparativamente? Es muy difícil para mí responder eso. No es algo en lo que, si bien tengo comentarios y he analizado, digamos, muchas normativas de otras partes, me es difícil decirte ahora específicamente eso, porque además es muy variable dependiendo de la actividad. No es lo mismo la exploración que construir un puerto, que hacer un dragado, digamos, a veces los organismos que evalúan una cosa u otra son diferentes, y la verdad es que no te puedo dar una respuesta mejor que esa. Ok, suficiente. Sé que es un tema complejo, era eso nada más. Bueno, no, es que está muy buena la pregunta, pero sí, yo pienso que, digamos, se va específicamente al estudio de de las leyes ambientales. Sí. Y sí, yo ahí me escapo. Además que me excede, me escapo yo. Pero bueno, sí estoy ahí, digamos, involucrado lateralmente. Bien. Bueno, gracias, Gabriel. Un abrazo y saludos a Sergio. Vamos a Leandro. Te mando. Tenemos una consulta de Leandro Kasimierski, espero haberlo pronunciado bien, de INA. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, me sumo también. Muy buena la presentación, la verdad que conocía el trabajo, por ejemplo, de Santa Cruz, la verdad que lo había leído. Bueno, también trabajos de las presas del sur. Te hago una consulta así más general. Digamos, yo también trabajo, hacemos consultoría, digamos, hacia Lina, nos llegan pedidos de trabajos a veces parecidos a los que hacen ustedes, y siempre tenemos el mismo problema. Hay información de base que en Argentina falta. Las batimetrías, por ejemplo, uno termina con las batimetrías del Servicio de Hidrografía Naval, las GEPCO, lo que sea, pero además de eso, si crees que hay alguna otra información de base que, digamos, fuerte que nos está faltando, en base a tu experiencia, que, digamos, desde la ciencia, de los organismos científicos, técnicos, se debería generar y las universidades mismas también podrían colaborar en esa generación de mapas o formación base que ayuda a la ingeniería, digamos, a hacer trabajos Sí. de mejor calidad.
Bueno, yo creo que esa es una pregunta que no tiene techo, ¿no? O sea, siempre vamos a querer más y me parece que está bien. Creo que ahí hay creo que tenemos que pedir nosotros, en muchos casos, creo que algunos de los proyectos se simplificarían si hubiese mediciones disponibles en algunos lugares. Los puertos miden, pero bueno, no todos los mareógrafos funcionan, que eso estaría bien, digamos, que estuviesen ahí disponibles y que desde, ya sea de los puertos o lo que fuera, las mediciones que se puedan ir haciendo en toda nuestra Patagonia pudiesen estar disponibles. Las líneas de base, que digamos un poco así se llaman como la información ambiental básica para luego analizar, tienden a ser un poco flacas y podría haber un poco más de todo. No te puedo decir como que falta información y por eso no podemos hacer los laburos. O sea, creo que no llegamos a ese límite. Creo que las batimetrías que hay son razonables, algunas se podrían actualizar, cada vez las grillas digitales cada vez son mejores y empiezan a estar alimentadas entre sí. Bueno, todos los laburos de acá que se han hecho de nuestros límites con la copla, eso es información para los modelos está muy buena. Si tengo que poner, digamos, creo que hay información y podría haber más, sí, qué sé yo. Ahora, específicamente que vos me digas, mira, no, esto nos falta siempre. Los puertos deberían medir olas, podrían medir olas, digo, eso nos ayudaría en muchos casos cuando si se quiere analizar el transporte de sedimento en algún lugar, tener una buena serie de mediciones de olas. Y bueno, y después, sí, la disponibilidad es algo que, bueno, que viene después. En principio tendrían que estar los datos. Perfecto, gracias. Marcos González también tiene una consulta o pregunta. Bueno, permiso, ¿qué tal? Buenas tardes. Fue muy lindo el coloquio. Quería saber un poco más de qué se trataba, ¿no? Esto de la oceanografía aplicada. Y dentro de todo, me fascinó un montón. Y hay un montón de cosas que me gustaría seguir sabiendo. Yo, Gabriel, si no es modestia, quería afirmar más que nada, ¿no?, que los alumnos que estamos acá conectados de la carrera de oceanografía, de las licenciaturas en ciencias oceanográficas, disculpe, estábamos también más que nada interesados en venir al coloquio, ¿no?, porque usted ha sido el JTP, creo que en 2018, de la materia de oceanografía aplicada, y quería saber más que nada, ¿no?, si cree que existe la posibilidad de que esta materia se vuelva a dictar. Bueno, gracias. Sí, es mi intención, digamos, o sea, siempre que yo tengo un espacio para contar algo, trato de hablar de estas cosas porque es digamos, es un camino que la mayoría en la facultad no han seguido. Y bueno, entonces siempre mi intención es poder estar haciendo eso. Estamos, no sé, acá tal vez Martín me puede dar una mano. Yo no sé en qué estado estamos, pero la idea sería que en algún momento podamos dar esta materia. Sí, digamos, de hecho, ya está previsto que durante el primer cuatrimestre se dicten algunas de las materias de este estilo, ¿no es cierto? En conjunto con un profesor, pueden seguir dictando estos contenidos desde, digamos, yo estoy como secretario académico
adjunto en este momento y desde la dirección del departamento siempre hubo consenso, vimos como una, digamos, componente importante que este tipo de materias, también de contaminación, que daba en algún momento el Schmidt, se puedan seguir dando, porque aportan una mirada complementaria importante y una formación importante para todos. Así que sí está previsto y sí, digamos, el cuatrimestre que viene probablemente eso va a hacer. Muchas Bueno, gracias. Pero tienen que contestar las encuestas y en las encuestas y ya poner la cruz. Que quede asentado el interés. Antes de hacer mi pregunta, te leo un mensaje de Virna, que Virna escuchó la charla, pero se tuvo que ir temprano, y escribió diciendo que fue un placer escucharte hablar de tu experiencia y que muchas gracias, y que te manda un abrazo. Virna ahí siempre presente. Bueno, gracias. Mi pregunta era un poco, tal vez, no sé si de logística exactamente, pero sí con el modelo HiCom que usan, que la verdad que me llama la atención, pero favorablemente, lo bien que da todas las variables, tanto altura del mar como salinidad y temperatura. Entonces, como me surgió la pregunta de dos cosas. Primero, la batimetría, porque a veces dependiendo cómo sea el régimen, el tema de la batimetría es importante. Entonces quería saber si ustedes, además de usar algún datos como la hidrografía, como lo de Shepco o otras que hay disponibles, ustedes también le agregan información que tal vez van a medir en el momento de ir a poner instrumentos. Y después la otra, también involucrada con lo del modelo, es o sea, la calibración de modelo es ir ajustando parámetros en función de cómo se parece a los datos in situ que ustedes midieron. Bueno, empiezo por la segunda. Sí, la calibración, tal vez yo lo doy muy por sentado, es un ajuste de parámetros en búsqueda de minimizar los errores. Y eso es algo que, bueno, en muchos casos no tiene límite también. Digamos, vos podés seguir a veces calibrando y probando y reajustando, y yo, pero bueno, terminás teniendo errores realmente, digamos, la corrección al error que podés hacer termina siendo muy pobre al cabo de cierto tiempo, cantidad de pruebas. Así que una vez que el modelo está calibrado, que sabes que funciona para las diferentes variables, y eso, bueno, nada, es un flan, ¿no? Cuando corregís de un lado se te desacomoda en otro, y bueno, siempre es ideal tener cobertura espacial y temporal. No siempre se obtiene. A veces calibramos con un solo punto. No fue el caso del estuario. El estuario creo que está muy bien porque pudimos mantener mucho tiempo en más de un lugar. Hay además mediciones que no mostré de velocidades también registradas y funcionaron bien. Y bueno, digamos, traté de mostrar las mediciones que eran de más largo periodo porque me parece que eran como más ilustrativas. Y desde el punto de vista de las batimetrías, totalmente. Nosotros hay una parte que muchas veces tenemos que mejorar las batimetrías de los lugares donde trabajamos. Y eso es algo que para Horacio, digamos, no es que va dormido a hacerlo, pero más o menos. Digamos, es algo que tiene muy aceitado, que casi siempre tenemos embarcación o conseguimos fácil y las operaciones son bastante... se hacen habitualmente. En particular para el estuario, no las hicimos nosotros, pero ellos contrataron un equipo para realizar mediciones de las batimetrías, y con eso pudimos, viste que mostré esa parte que estaba lleno de islas. Sí. Bueno, todo eso no estaba muestreado, y todo eso se hizo un muestreo especial que les interesaba para todo el proyecto,
pero en particular terminó en la batimetría del modelo que yo usé. Sí. Desde ya, las batimetrías, no sé, o lees algún manual básico de modelación, te dice bueno, que la batimetría es el orden 1, ¿no? Para que esté, si la batimetría está mal, lo más probable es que nada funcione. Y después tenés que empezar a definir qué significa que esté mal o no, porque luego obviamente hay errores que son tolerables y en algunas condiciones no tienen mucha importancia, y otros que sí, ¿no? Todos esos aspectos se analizan en cada proyecto particular. Hay zonas de batimetrías muy complejas y hay zonas de batimetría más sencillas. Gracias. Un placer. ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, creo que ya todos están viendo 6:30, me entra ganas de tal vez ir a tomar una cerveza con el solcito que hay. Gaby incluido, que tiene ahí el jardín cerca para hacerlo. Muchas gracias, Gaby, de vuelta por haber aceptado darle este coloquio. Estuvo muy interesante. Ahí también en el chat están diciendo que muchas gracias y sí, ahí que estoy leyendo. charla. Sí, no lo había visto. Y bueno, los esperamos el próximo viernes porque vamos a tener un coloquio extraordinario, así que el viernes 3 de diciembre, que me noté bien, pero a la 1 del mediodía, vamos a tener un coloquio sobre la disponibilidad de datos a través de los servicios que ofrece Unidata y el software disponible y las potenciales aplicaciones para la docencia. Así que si tienen, mientras que están almorzando o no, pueden disfrutar de la charla del próximo viernes. Muchas gracias y hasta la próxima. Bueno, gracias a todos.